Voy a hablar de varios intelectuales, entre ellos varias mujeres, una de ellas en España, y un ejemplo también en la cultura oriental en Japón, que fue muy importante. Y a partir de ahí bueno, voy a hablar también de un industrial alemán de origen checo que salvó 1.200 judíos, como por ejemplo pasó en España con Ángel Sambriz, que bueno, la mataron por intentar salvar a mucha gente inocente del Holocausto y sobre todo del régimen alemán que perseguía a gente que era inocente. El Grupo 63 fue un movimiento literario de neovanguardia nacido en Italia en octubre de 1963, fundado en Palermo por escritores vinculados a la revista Il Verdi. Destacó por su rechazo a la tradición burguesa y por una radical experimentación con el lenguaje oponiéndose al arte de consumo del nuevo capitalismo. El Grupo 63 nació en octubre. En otoño, muchos de los intelectuales estaban vinculados al, a la revista Il Verdi y criticaron o rechazaron la visión burguesa que sería la tradición burguesa bueno, por una radical experimentación con el lenguaje poniéndose al arte de consumo del nuevo capitalismo, es decir, que eran críticos con la burguesía, con las nuevas sociedades de consumo, relacionados con el capitalismo, lo que querían volver al final este tipo de grupo era a las vanguardias del primer tercio del siglo XX. ¿Y quién destacó en este grupo? Humberto Eco es muy conocido, pero también destacaron Edoardo Sanguinetti, Nani Balestrini, Giorgio Manganelli y por último Luis Madero. Y el neovanguardismo o neovanguardia es un movimiento artístico y literario surgido después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente entre los años 50 y 70, es decir, que el grupo 63 pertenecía a este tipo de corriente de la neovanguardia italiana y europea. Y lo que intenta llevar a cabo esta nueva corriente es retoma, radicaliza y recontextualiza las rupturas de las vanguardias históricas de principios del siglo XX. Este enfoque cuestiona el lenguaje, el arte y la sociedad de consumo mediante la experimentación formal, la abstracción, el absurdo y la ironía. El neovanguardismo recupera casi las estructuras de la vanguardia, criticando a las sociedades de consumo y a la tradición burguesa y sobre todo porque están relacionados con el capitalismo. El estructuralismo es una corriente de pensamiento y método de investigación que sostiene que todo fenómeno humano forma parte del sistema de interrelación. En lugar de estudiar los elementos de forma aislada, analiza la estructura abstracta y las leyes constantes que organizan y dan sentido a una cultura, lenguaje o sociedad. ¿De qué se encarga el estructuralismo? No de lo individual, sino de lo colectivo y de cómo se comportan las diferentes sociedades a través de esas interrelaciones que tienen o interactúan entre las personas. Y luego dentro de ello puede haber en lingüística y en ciencias sociales, como la antropología y la sociología, iniciada por Ferdinand de Saussure y desarrollado por Claude Lévi-Strauss, que postula que las acciones, mitos y costumbres de los individuos están determinadas por estructuras subyacentes, principalmente el lenguaje. Todo en el ámbito de la lingüística y las ciencias sociales es la unión, que ese es el propio estructuralismo, que es estudiar el conjunto. Y la lingüística y las ciencias sociales es el desarrollo, cómo interactúan, cómo utilizan el lenguaje y cómo es su cultura. En psicología, por ejemplo, el fundador de esta corriente dentro del estructuralismo fue Willem Wundt y Edward Titchener, que fue además alumno o discípulo de Willem Wundt, del psicólogo alemán, y fue una de las primeras corrientes científicas que buscaba descomponer y analizar la mente humana en sus elementos básicos, las sensaciones, las imágenes y emociones, a través de la introspección analítica. Y en la teoría literaria y crítica propone que una obra literaria no debe leerse como un elemento aislado, sino como parte de un sistema de códigos y convenciones culturales. En el ámbito de la literatura no debemos leer el libro tal y como es, sino debemos de entender cómo es ese libro, para qué fines tiene, cuál es la estructura, para entender sobre todo la cultura. Y en el ámbito de la psicología lo que se intenta llevar a cabo es cómo se comporta cada persona, haciendo un análisis muy detallado a través de las sensaciones, imágenes y emociones de cada individuo. Edward B. Titchener fue psicólogo y profesor anglo-estadounidense. Él nació en Gran Bretaña. Fue discípulo de William Wundt y fundador de la psicología estructurista que divulgó en Estados Unidos, igual con las teorías de su maestro después de establecerse en ese país. Edward Titchener fue discípulo de William Wundt, el psicólogo alemán, y estuvo divulgando las ideas que le enseñó su maestro.
Josefina de la Torre fue poetisa, novelista, cantante lírica y actriz canaria, vinculada a la generación del 27 y la corriente vanguardista hispánica de la primera mitad del siglo XX. Quien formó parte del grupo de las Sin Sombrero, que bueno, hubo muchas mujeres que realizaron, bueno, pues esa vida cultural femenina. Este Macri fue hispanista y crítico literario italiano de inspiración católica. Se licenció en filosofía en 1934 en Florencia y enseñó literatura en las escuelas pías de Florencia y en Palma. Se casó en Turín con Bettina Baldo y desde 1952 enseñó en la Escuela de Magisterio de Florencia. Se licenció en filosofía y dedicó su vida laboral, Oreste Macri, al ámbito de la docencia. Alda Merini fue escritora y poetisa italiana. Pier Paolo Pasolini fue escritor y director de cine italiano, hombre polifacético y personaje controvertido. Fue uno de los artistas más reconocidos de su generación como poeta y como realizador cinematográfico. Una de sus obras es Las cenizas de Granchi, del filósofo italiano, de 1957, y otra de sus obras, o una de sus películas, es Teorema de 1968. Es decir, Pier Paolo Pasolini utilizó, bueno, utilizó el arte en dos versiones y las dejó, bueno, pues, una huella importantísima en la cultura occidental y sobre todo en su país. Y bueno, pues se dedicó al ámbito también del cine. La mayoría de los miembros que voy a explicar pertenecieron al grupo 63, ese grupo que recuperó bueno, las vanguardias. En octubre de 1963 se fundó en Palermo y fueron muy críticos con la sociedad de consumo, el capitalismo y sobre todo con la tradición burguesa. Y querían recuperar la tradición de vanguardias, es decir, para el primer tercio del siglo XX que surgió en Europa. Edoardo Sanguinetti fue poeta, crítico literario, traductor, profesor y político italiano, integrante del Grupo 63. Su obra es Bridge Italiana de 1963. Nani Balestrini fue poeta experimental, novelista, ensayista, guionista, artista visual, editor y activista italiano, pertenecía al movimiento neovanguardia. Giorgio Manganelli fue escritor italiano inclasificable. Además de sus prosas creadoras, ejerce también y extensamente como crítico literario, ensayista, traductor y periodista. Y una de sus obras es Pinocchio, un libro paralelo de 1977. Muchos de ellos surgieron en el ámbito al final de lo absurdo, de la filosofía experimental, de la herencia sobre todo que venía ya del siglo XIX. Luigi Malerba fue autor italiano conocido por sus cuentos, novelas históricas y guiones. Fue una figura destacada del movimiento neovanguardia y cofundó el Grupo 63, un colectivo influenciado por el marxismo y el estructuralismo. Una de sus obras es Ita per sempre de 1997. María Luisa Spacciani fue poetisa, traductora y profesora italiana. Y bueno, pues algunos de ellos dejaron huella en el ámbito de, por ejemplo, como y Malerba o los anteriores que he explicado, que pertenecieron al grupo 63, que tuvieron influencias del estructuralismo y sobre todo del marxismo y querían recuperar el ámbito de las vanguardias, que se denominó el neovanguardismo o las neovanguardias, con el objetivo de criticar la tradición burguesa, la sociedad de consumo, el capitalismo. Okakura Kazuko fue filósofo, historiador, escritor y crítico de arte japonés, director de la Escuela de Bellas Artes de Tokio. Fue una figura importantísima en la cultura japonesa y sobre todo en el ámbito oriental. Karl Schindler fue industrial alemán de origen checo. Al principio se acercó a los postulados del régimen alemán, pero finalmente en el transcurso del conflicto de la Segunda Guerra Mundial salvó unos 1.200 judíos del exterminio nazi. Personaje prácticamente olvidado en el momento de su muerte, el cineasta estadounidense Steven Spielberg recuperó y difundió mundialmente su figura 20 años después en la película La lista de Schindler de 1994, un exitoso film que mereció 7 Oscars. Y además en esta película trabajó el actor estadounidense Liam Neeson, que es uno de los más conocidos en el ámbito de la cultura estadounidense, pero bueno, también se conoce a nivel mundial. Con ello finalizo. Comentar
Los historiadores han gustado este vídeo con muchos personajes, bueno, más que personajes intelectuales en el ámbito de la literatura, salvo el último, que fue un empresario industrial alemán que salvó a un 1200 judíos del exterminio, como por ejemplo hicieron otras figuras en España, como Ángel Sambrit, que luego lo apartó el gobierno franquista. Pues gracias a estas figuras, pues se puede tener algo de humildad a veces. Y se llevó a cabo en una película que Steven Spielberg la recuperó 20 años después. Trabajó ahí Liam Neeson y bueno, como el principal artista de este filme o película. Así que con ello finalizo. Si os parece interesante, darle a like, suscribiros, comentar, comentar que es historiador. Repite de nuevo que es historiador y nos vemos ya en el próximo.